En realidad, la intoxicación por cocaína, el manejo es sintomático, ¿ya? El tratamiento es sintomático. Igualmente vamos a ir desde luego, como en toda intoxicación, por el ABCDE, por favor, nunca lo olviden, ¿ya? En cualquier tipo de intoxicación vamos a ir por el ABCD. Y luego el manejo es sintomático. Y en realidad la piedra angular para estos pacientes es el uso de benzodiazepinas, ¿ya? Tratamiento, por eso sí les pueden decir, ¿no? Tratamiento de la cocaína mayormente es con benzodiazepinas, ¿ya? Benzodiazepinas. En este caso, por ejemplo, para la agitación, ¿no? Podemos usar diazepam, midazolam, paciente que está agitado. Para la taquicardia, doctor, ¿cuál es el tratamiento? Primero es diazepam, midazolam, ¿ya? Primero es midazolam. Si el paciente tuviera bradicardia, que es bastante raro, eso sí es bastante raro, ¿no? Podríamos usar un agonista adrenérgico que es la isoprenalina, pero eso es en realidad bastante raro, ¿no? En este caso, como sugieren descartar que haya previamente alguna alteración hidroelectrolítica como hipomagnesemia, ¿ya? Y en el caso de las arritmias supraventriculares también se recomienda sedar al paciente. La mayoría de pacientes, la gran mayoría de pacientes con diazepinas mejoran. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas van a disminuir la liberación adrenérgica, ¿ya? Se disminuye la descarga de simpático mimético. Entonces, mayormente usamos eso. Si la arritmia pues persistiera mucho, ¿no? O si fuera muy grave, entonces podemos llegar hasta la cardioversión si es necesario, pasando por el verapamina o el diltiazem, ¿ya? Pero la mayoría de los síntomas de los pacientes con intoxicación por cocaína caen con benzodiazepinas, ¿no? Por lo mismo que también el paciente tiene la cocaína, la anfetamina tiene un breve, ¿no? Un breve periodo de acción. En cuanto a la hipertensión, igualmente, ¿no? La hipertensión de un paciente con cocaína, el primer tratamiento es la sedación, ¿ya? Diazepam o midazolam. Acuérdate que el midazolam tenemos ampollas de 5 miligramos, ¿no? 5 hasta 50. Pero acá vamos a empezar con 5 o 10 miligramos. Si aún así el paciente, doctores, no controlara la presión, ¿qué vamos a usar? Vamos a usar vasodilatadores, ¿ya? Pero generalmente nos quedamos con ellos. Nitroglicerina, fentolamina, nitroprusiato, que son vasodilatadores, podemos utilizar, ¿ya? Los beta bloqueadores más bien están contraindicados en este tipo de pacientes. Las benzodiazepinas también pueden causar intoxicación, como hemos dicho, ¿no? Tienen un toxíndrome específico. La benzodiazepina sí, desde luego, depende de qué tipo de benzodiazepina te hayas intoxicado o tomado, ¿no? Por ejemplo, existen unos que son de acción corta, por ahí viene un examen, el que tiene más acción corta es el triazolam. Por eso algunos le dicen de acción ultracorta. Y luego le sigue el midazolam. Luego están los de acción intermedia, que me duran obviamente mucho más, ¿no? Ahí tenemos el alprazolam, tenemos desde luego al lorazepam también, ¿no? Al kerazepam, al flunitrazepam, bromazepam. Y en los de acción larga, que desde luego son los que más me pueden generar problemas, ¿no? Los de acción larga son los que me van a generar más problemas. Tenemos, por ejemplo, al diazepam, al flurazepam o al clobazepam. Ya estos son los que me van a generar más posibilidad de intoxicación. En general, también, como les decía, la intoxicación por esta benzodiazepina suele ser leve o moderada. ¿Ya? Leve o moderada. El paciente puede estar pues planchado, no responde, ¿no? Pero obviamente esto de aquí se va a agravar cuando se combine con otras sustancias como el alcohol, como te he dicho, que el alcohol lamentablemente es el gran enemigo, ¿no? Del toxicólogo. El alcohol potencia muchos fármacos. Y en el caso de las benzodiazepinas, trago con diazepam, cuidado que puede pasar lo peor. El paciente se puede aspirar, el paciente puede incluso entrar en paro cardiorrespiratorio. Ya, por favor, cuidado. Por eso, mucho cuidado. Además del etanol que aumenta la potencia, también están situaciones patológicas, y eso es lo que yo siempre les digo a ustedes, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que hacemos, ¿no? Yo soy de las personas médicos que siempre piensa que toda situación debe ser juzgada y analizada, ¿no? Muchas veces suceden casos por ahí que se escuchen y todos decimos, no, ¿qué tal médico es eso? Yo no, yo pienso que siempre hay que ver el caso individual. Nadie está exento de, ¿no? De cometer alguna iatrogenia. Pero lo que tienen que sí, pues, tener presente siempre es que cada uno es dueño de sus acciones, ¿no? O sea, si tú eres residente, eres médico, eh, yo siempre les digo, ¿no? A mis alumnos, si uno va a ir, si uno va a ir a la cana, que sea por una decisión de uno mismo, ¿no? Mínimo, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú estás residente y la enfermera te dice, ¿sabe qué, doctor? El paciente no duerme, grita mucho, dele algo, ¿no? Entonces tú tienes que analizar realmente si lo vas a hacer o no y por qué lo vas a hacer.
¿Qué pasa? Que, por ejemplo, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades respiratorias graves, pues yo no le voy a dar un benzodiazepínico así nomás, aún así el paciente me está haciendo bulla, no duerme, etcétera, ¿no? Si está con la neumonía, está con la máscara de reservorio, está con la fibro, tú lo ves que está recontra mal, como hemos visto muchas veces, no le vas a dar, pues, porque si le das, muy aparte de la benzodiazepina que tiene ese efecto, pero va a ser potenciado en un paciente que ya tiene un compromiso respiratorio, ¿no? Entonces, si yo le voy a poner un midazolam o un diazepam a la vena en un paciente que está con neumonía y desaturando, pues obviamente lo puedo empeorar, como muchas veces pues sucede, lamentablemente, ¿no? Por eso les digo, tienen ustedes siempre que ver los pros y los contras y ustedes son los que toman la decisión. Así que acá nadie les puede a ustedes obligar a dar algo, ¿ya? Entonces, patología respiratoria, pues cuidado, ¿no? Cuidado. La edad del paciente también, ¿no? Si imagínate que es un abuelito que nunca en su vida tomó benzodiazepinas, también, ¿no? Hay que considerar eso. Doctor, yo siempre tomo mi alprazolam en mi casa. Ah, ya, pues ¿cuánto tomas? Uf, tomo todos los días y ni aún así me duermo. Entonces yo ya sé que el paciente tiene cierta tolerancia, pues, ¿no? Pero si el paciente nunca ha tomado en su vida, entonces hay que empezar probablemente con una dosis baja, ¿no? Eh, Además también, pues, la benzodiazepina tiene muchos efectos adversos. Por aquí les he puesto algunos importantes, ¿no? Lo que es la obnubilación, el cansancio, el incremento del tiempo de reacción. Cuidado, ¿no? A veces uno dice, a mí me han dicho que para migraña damos diazepam, que relajo bien al paciente, pero cuidado, pues si el paciente viene por una migraña, pero por ejemplo va a volver a su casa conduciendo y le vas a dar benzodiazepínicos, pues ten cuidado, ¿no? Por eso les decía, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Cuidado. Disminuye el tiempo de reacción. No darle una benzodiazepina a un paciente que va a conducir, ¿no? Y más si viene solo, pues, por ejemplo. Cuidado. Incoordinación motora, deficiencia de las funciones vitales y también la amnesia anterógrada, ¿no? La amnesia anterógrada. Acuérdate que la amnesia anterógrada es la que da al paciente después de la ingesta, ¿ya? Mientras que la amnesia retrógrada es la que da antes. O sea, si yo, imagínate, ¿no? Como nos pasa, pues tú tienes una gestante, imagínate, ¿no? Ha perdido su bebé, lamentablemente, tienes que hacerle un legrado. Le pones una ampolla de midazolam, la paciente puede estar despierta, entre comillas, un poco, llorando, etcétera. Pasa el tiempo, el paciente duerme a las 4 horas y ya no se acuerda lo que pasó después de que le pusieron el midazolam. O sea, estuvo despierta, estuvo entre comillas consciente, pero ya no se acuerda. Eso es amnesia anterógrada, ¿no? En cambio, si yo, por ejemplo, me caigo de cabeza y no me acuerdo lo que pasó antes, o sea, ayer, anteayer, eso es amnesia retrógrada. Entonces, la benzodiazepinas te dan una amnesia anterógrada, ¿ya? Desde que te ponen, ya no te acuerdas. Además pueden presentar debilidad, cefalea, visión borrosa también, ¿no? Vértigos, molestias gastrointestinales, etcétera, ¿ya? Otro asunto con las benzodiazepinas es que pueden presentar tolerancia, ¿no? Que es algo que vemos bastante, ¿no? La tolerancia se ve, ¿qué quiere decir tolerancia, doctor? Que yo le voy a darle igual dosis y ya no voy a tener el mismo efecto. Si antes le daba al abuelito, pues, alprazolam 0,25 miligramos y dormía toda la noche, pues ahora, después de un mes, ya no resulta ya. 0,25, 0,5 tampoco, 1 miligramo ahí recién, ¿no? Entonces, eso es tolerancia, ¿ya? Cuando tú le das igual dosis, pero ya no tienes el mismo efecto, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado por eso con este tipo de medicamentos. Para el tratamiento de la intoxicación por benzodiazepinas, flumacenilo. Flumacenilo, pregunta de examen, N veces, ¿ya? Por eso te digo, tienes que saber los antídotos. Diazepam, flumacenilo, ¿ya? En tu coche de paro, idealmente revisa también en tu piso, tiene flumacenilo, si no pide para tener uno ahí por si acaso. Es un antídoto específico, ¿no? Se puede también usar en casos de coma de causa no conocida, ¿no? Cuando yo estoy seguro, pues, que el paciente tiene intoxicación por benzodiazepinas y es una intoxicación en la cual el paciente puede estar en coma, no me responde o tiene un glauco menor de 12, también ahí puedo considerar, ¿no? La dosis de 0,2 miligramos, la ampolla viene de 0,5, endovenoso hasta un máximo de 1 miligramo, ¿no? Puedo estar dándolo cada 3 minutos, cada 5 minutos puedo dar bolitos, hace que el paciente recupere un poco, sobre todo el nivel de conciencia, ¿no? Como te digo, que es lo más característico del paciente que está intoxicado. Si el paciente, por ejemplo, ¿no? Estuviera consciente, ¿no? Con un glauco más de 12, tú lo ves planchado, pero todavía te habla, etcétera. Aún así ha tomado un montón de tabletas, tú tranquilo, porque como te digo, en realidad
no suele ser tan frecuente una intoxicación muy severa solamente con benzodiazepina, ¿no? Muy bien. En el caso de la serotonina, acuérdate que también hay un síndrome pues llamado el síndrome serotoninérgico. Este síndrome serotoninérgico es muy importante. ¿Por qué? Porque hay varios medicamentos que usan esta serotonina, ¿no? Sobre todo los antidepresivos. Vamos a poner, ¿no? Los antidepresivos. Quedó ahí, no se borra. Antidepresivos. Y acá tenemos justamente pues a la mayoría de las vías de los antidepresivos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Tenemos los inhibidores de la recaptación de serotonina, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, a la amitriptilina, ¿no? En los antidepresivos tricíclicos tenemos a la amitriptilina. Por ejemplo, en el caso de los inhibidores de la recaptación de la serotonina, inhibidores selectivos, ¿no? Selectivos de la recaptación de la serotonina, ¿no? La fluoxetina, la sertralina, ¿no? Entonces, el grupo entonces de medicamentos que me sirven justamente para favorecer la acción de la serotonina, porque ese es mi objetivo, es favorecer la acción de la serotonina que está disminuida en pacientes con depresión, ¿no? La mirtazapina, la venlafaxina. Entonces, este grupazo de medicamentos puede haber, ante un uso desmedido y sobre todo combinación con otros medicamentos, puede haber síndrome serotoninérgico. ¿Qué otros medicamentos? Hay otros medicamentos, además de los antidepresivos, que pueden causar esto, ¿no? Por si acaso. Por ejemplo, algunos opiáceos, antiopiáceos como por ejemplo el tramadol, ¿no? El tramadol, la petidina son medicamentos que son opiáceos, pero también tienen un efecto a nivel de la serotonina. O sea, aparte de, ¿no? Del receptor mu, del receptor kappa, también tienen la posibilidad de elevar los niveles de serotonina. También, por ejemplo, algunos anticonvulsivantes como la carbamazepina, ¿no? También. Carbamazepina, los mismos triptanes, ¿no? Sumatriptán, por ejemplo, que se usa para las migrañas, ¿no? Incluso la morfina mismo también. Entonces, cuando se combinan medicamentos, ¿no? Puede dar el llamado síndrome serotoninérgico. ¿En qué consiste el síndrome serotoninérgico? Este síndrome serotoninérgico, sobre todo, tiene que ver con manifestaciones a tres niveles, ¿no? Por un lado, las manifestaciones mentales, por otro lado, las manifestaciones motoras, ¿no? Por otro lado, las manifestaciones autonómicas. A nivel, por ejemplo, a nivel neurológico o motor, tenemos manifestaciones, por ejemplo, como mioclono, paciente tremor, ¿no? El típico ejemplo es un paciente que viene con bastante tremor, ¿no? O sea, entre comillas, como si estuviera con escalofríos, ¿no? Rigidez hiperrefléxica. Eso es lo característico de la intoxicación por ¿no? El síndrome serotoninérgico. Y puede haber también a nivel neurológico, por ejemplo, la presencia de midriasis, acaticia, ¿no? Que cuando la acaticia cuando el paciente tiene una sensación como que quiere irse, como que quiere fugar, esa es la llamada acaticia, ¿no? A nivel autonómico puede haber hiperhidrosis puede haber también fiebre, ¿no? Y otros síntomas menores de comportamiento autonómico puede ser la presencia de taquimnia, taquicardia, ¿no? Taquicardia, elevación de presión arterial, ¿no? Otra característica importantísima son las diarreas también, ya las diarreas. Si le viene con esto, probablemente se trata de un síndrome serotoninérgico, ¿no? Y a nivel mental puede haber un paciente pues con manifestaciones tan severas como puede ser coma, confusión, o solamente pues leve desorientación con agitación, ¿no? Nerviosismo. Esto es lo que el paciente suele tener, ¿no? En realidad, el diagnóstico es bastante clínico y sobre todo por antecedentes, ¿no? Paciente que
te puede venir, ¿no? ¿Cómo te vendría en el examen? Paciente con, ¿no? Antecedente de depresión, pues, ¿no? Paciente con antecedente de depresión o paciente con o dolor oncológico severo que necesitaba, pues, por ejemplo, usar múltiples medicamentos para, ¿no? Controlar su dolor, entonces probablemente se trate de un síndrome serotoninérgico. ¿Ok? Muy bien. Otro síndrome importante, la intoxicación por opiáceos, ¿no? Que tiene una triada clásica de la intoxicación por opioides, ¿no? Coma, depresión respiratoria y miosis. Ya les dije, ¿no? La miosis es la pupila puntiforme, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Que es característico de lo que es la intoxicación por opiáceos, que también se puede ver en otras, pero en los opiáceos va a presentar eso. Y lo otro más característico es la depresión respiratoria, ¿no? Les dije que los opiáceos, la morfina en alta dosis causa depresión respiratoria, ¿ya? El paciente tiene una respiración muy superficial, acuérdense que se llama superficial cuando el paciente apenas, ¿no? Como decirlo, levanta el tórax, ¿ya? Esa es respiración superficial, y puede haber presencia de coma, ¿ya? Esa es una intoxicación por opiáceos. Si le viene una pregunta, entonces, triada clásica, coma, depresión respiratoria y miosis, ¿ya? ¿Cuál es el antídoto en el caso de los opiáceos? Perdón. La naloxona, ¿ya? La naloxona. Igual, por eso le digo también siempre tener naloxona en el coche de paro, por si acaso, ¿no? Más o menos 0.2, 0.4 miligramos en casos leves, hasta 0.8 en casos moderados y 1.2 en pacientes que ya tienen apnea, ¿no? Pacientes que no están en estado de apnea. Si el paciente no tiene la respuesta esperada, podemos repetir cada 2 minutos, cada 1 minuto, hasta más o menos tener un máximo de 5 a 10 miligramos, ¿no? Que en realidad pues sería una dosis bastante alta, ¿no? Si desde luego el paciente viene con ya apnea, de frente tienes que dar una dosis altísima. ¿Ya? Naloxona entonces para intoxicación por opiáceos. Muy bien. Y ya entrando a la parte de intoxicación más preguntada, ¿no? Este es el tema más preguntado de todos. La intoxicación por opiáceos es lo que siempre viene en el examen casi. A veces ha habido años que todas las veces viene por lo menos una pregunta, ¿ya? Entonces, de fármacos, este es un tema bastante preguntado. Bueno, acá tenemos un grupo de fármacos que son los llamados órganos fosforados, su nombre solamente por por la conformación que tiene y la presencia del átomo pues, de fósforo, ¿no? Los grupos en los cuales se divide de manera química, pues son el grupo A, el B. En estos dos casos tenemos sobre todo a algunos gases, ¿no? Que se utilizaron incluso en guerras, ¿no? Por el gas, el famoso gas sarín, el gas Oman, que eran gases que se usaban para, ¿no? Asesinar a la gente en las guerras mundiales. El gas tabún, que esos de aquí son en realidad pues órganos fosforados, ¿no? Tienen gran neurotoxicidad. Luego está el grupo B, en el cual está el paraoxón y el maloxón. Y en el grupo C de los órganos fosforados tenemos a los que nos presentan pues las complicaciones de intoxicación en la actualidad, ¿no? El paration y el malathion. En realidad el paration está eliminado, o sea, ya no se usa en realidad, se usaba como un insecticida agrícola. Y el malathion también es un insecticida que se utiliza en los vegetales, en las plantas, ¿no? En manera de, ¿no? Como ustedes ven ahí, ¿no? Que rocían a las plantas insecticidas. ¿Para qué, doctor? Para que no, las plantas pues no sufran, ¿no? De los insectos, de las plagas y no se destroce las cosechas. ¿No? Por eso que estas plantas entonces que tienen insecticidas, si la persona que utiliza estos compuestos o fosforados no tiene la precaución de usar mascarilla, de usar pues el material en realidad completo, porque también tendría que cubrirse toda la piel, pues pueden llegar casos de intoxicación, ¿no? Abajo les presento un caso que tuvimos de un paciente intoxicado, ¿no? Por justamente órganos fosforados, ¿ya? Entonces, estos dos insecticidas pertenecen al grupo C, el paration y el malathion. ¿Qué son, doctor? Son órganos fosforados. En resumen, se comportan como colinérgicos, ¿ya? Se comportan como colinérgicos. Luego tenemos el ecotiopato también, que, bueno, es un órgano fosforado, pero que se usa para el tratamiento de glaucoma, desde luego, en dosis bajísimas y en presentación, pues, tópica, ¿ya? ¿Cuál es el antídoto, doctor? ¿Qué hago en una intoxicación por órganos fosforados? Pregunta examen, lo primero, vía aérea, ¿ya? Nunca te dejes engañar. Antídoto, la atropina. La atropina. ¿No? Que es debe ser el antídoto más preguntado de todos, ¿no? Te ponen un caso típico de paciente intoxicado por órganos fosforados, paciente como el que ven, ¿no? Disminución del estado de conciencia, miosis, acuérdate, miosis en el examen clínico, ¿no? Cialorrea, periceltismo incrementado y trastorno de estado de conciencia también puede haber, ¿no? Paciente probablemente ha estado en el campo, ¿no? Cerca de vegetales, o ha estado haciendo, o es agrónomo, o es agricultor, intoxicación
por insecticida órganos fosforados. ¿Ya? Inhiben los receptores. ¿Qué hace la atropina? Va a inhibir los efectos en los receptores muscarínicos. También tenemos a la pralioxima. ¿Ya? Si la atropina lo que hace es ser un antagonista de los receptores netamente muscarínicos, la pralioxima lo que va a hacer es activar a la enzima acetilcolinesterasa, ¿no? O sea, en realidad no es un antagonista propiamente dicho, sino más bien reactiva a la enzima acetilcolinesterasa, que ya saben ustedes que, ¿no? Su función es destrozar, por decirlo así, la acetilcolina. La atropina lo damos en dosis de 2 a 5 miligramos, podemos repetirlo cada 3 a 5 minutos. ¿Cómo evalúo la respuesta del paciente? Pues la evalúo con la midriasis sobre todo, ¿no? Con la midriasis. Y también con la boca seca, ¿no? Aunque el paciente dependiendo si está consciente, pues, ¿no? Cuando ya el paciente también siente la boca seca, todo que siente bastante seco, pues obviamente ya estamos hablando de un efecto anticolinérgico, ¿no? Que ya saben ustedes que disminuye la secreción, ¿no? Y si el paciente ya empieza a tener midriasis, ya la pupila va, medimos la pupila aproximadamente, ¿no? Pues al ojo y hacemos ahí nuestro cuadro para ver más o menos cada dosis de atropina, cómo va reaccionando el paciente y con eso más o menos estamos seguros de que el paciente ya está respondiendo, ¿no? En el caso de la preliloxima, que tiene otro mecanismo de acción, la dosis de 30 miligramos por kilogramo, o 1 gramo cada 6 horas, ¿no? Aproximadamente. La atropina, estos son los efectos también, desde luego, de intoxicación por atropina, aunque no es lo común, ¿no? Porque no, más que todo lo usamos para tratar más bien pacientes intoxicados. A dosis de 0.5 miligramos puede causar bradicardia leve, algo de sequedad en la boca. A nivel de 1 miligramo de dosis ya hay sequedad evidente, pudiera haber un poco de aceleración y dilatación leve de pupila, ¿no? Con 2 miligramos ya va a haber taquicardia, palpitaciones, sequedad intensa y una dilatación pupilar evidente, ¿no? La pupila ya la vas a ver bastante dilatada. 5 miligramos, todo más acentuado, ya puede haber problemas para hablar, incluso para deglutir, ¿no? Reducción del peristaltismo intestinal. Y mayor o igual a 10 el paciente ya pues puede entrar en coma incluso, ¿no? Todo más acentuado, visión borrosa, sequedad y estado de coma. A veces han preguntado por dosis, ¿no? ¿Qué dosis causa tal tipo de intoxicación? Pero es poco frecuente que pregunten, pero puede ser. Muy bien, y para terminar esta parte de intoxicaciones, acá están la mayoría de antídotos, ¿no? Que les pueden preguntar por ahí, ¿no? A ver, en el caso de, por ejemplo, intoxicación por sulfonilurias, ¿no? Octreotide, ¿no? Las sulfonilurias que se usan en diabetes. Paracetamol, ya sabemos, N-acetilcisteína, ¿no? Metemolobinemia, azul de metileno. Cianuro, intoxicación por cianuro, hidroxicobalamina, ¿no? Opiáceos, intoxicación por opiáceos, dijimos, naloxona, ¿no? Preguntaron el recientado hace 2 años, me acuerdo, preguntaron le vamos a ver si nacía un niño, ¿qué le damos de medicamento concomitante? Pues la piridoxina, ¿no? Por el tema de que la isonacida puede disminuir los niveles de piridoxina y causar problemas neurológicos, ¿no? De neuritis mayormente. ¿No? Hierro, desferoxamina. Del metanol, ya saben ustedes, ¿no? Etanol. De las benzodiazepinas, el flumacenilo, ¿no? El flumacenilo. ¿No? Del plomo, la penicilamina, pues una opción. ¿No? Órganos fosforados, sulfato de atropina, y por acá tenemos también la warfarina, vitamina K, ¿no? Preguntado también por ahí a veces. Antídoto de la warfarina, la fitonadiona, la fitomenadiona, vitamina K. Muy bien.